Pues la primera pregunta es muy vinculada al tema del ámbito escolar. Y es que, en tu opinión, ¿crees que se promueve lo suficiente el pensamiento crítico en la escuela actual, hoy en día, Sí. en tu día a día? O sea, yo creo que en general no, aunque siempre es verdad que es una pregunta demasiado, una respuesta demasiado genérica, demasiado global, ¿no? Habría que ir acotando y concretando, pero en general no, porque para fomentar el pensamiento crítico hace falta eh, contenidos lo más sólidos posibles, ¿no? Entonces, lo que cada vez falta un poco más es, yo creo que dar, digamos, alimentación para el pensamiento. El pensamiento solo puede ser crítico cuando hay referencias suficientes, lo suficientemente sólidas, información, datos, referentes. Y eso es lo que cada vez falta un poco más. Digamos que hay como una urgencia por emitir juicios u opiniones antes de haberlos filtrado suficientemente con unos conocimientos un poco más sólidos, ¿no? Crítica quiere decir, desde el griego, separar o diferenciar. Entonces, para poder separar o diferenciar hay que definir, y para eso hace falta, digamos, unos contenidos, ¿no? Ujú. Me parece perfecto. Lo vamos a intentar Sí. hacer un poquito más corto y si puedes empezar por favor diciendo, pues en la escuela actual no se trabaja lo suficiente porque, bueno, pues no se llega a profundizar lo suficiente, como tú lo quieras Vale, decir, pero si lo podemos hacer un pelín más más corto. corto, Vale. Antonio, cuando tú quieras. Pues en la escuela actual yo creo que no lo suficiente, porque para que pueda haber un pensamiento crítico auténtico hacen falta contenidos suficientemente sólidos para ello, y eso es lo que falta en nuestras escuelas actualmente. Los contenidos se han ido debilitando y hay demasiada urgencia por emitir juicios de opinión o valoraciones antes de haberlos filtrado gracias al conocimiento, a la profundidad en los referentes académicos, conceptuales o teóricos. ¿Y tiene el profesor suficiente tiempo para poderlo hacer? No, el tiempo es muy escaso, porque como hacen falta resolver en general bastantes problemas de otra índole, desde el punto de vista del comportamiento, desde el punto de vista emocional, etc., es verdad que en general queda bastante poco tiempo para tratar en profundidad determinados temas, gracias a los cuales luego se puede desarrollar una crítica con respecto a ellos, pero hace falta primero esa profundidad que a veces falta. Y es algo que hay que trabajar desde qué edad. Te estoy haciendo tres Sí, preguntas sí, bastante, sí, sí. pero bueno, sí. Sí, bueno, como el fundamento del pensamiento crítico es el pensamiento lógico, es la argumentación lógica, y eso, ajustado a los niveles correspondientes, se puede empezar a desarrollar desde que los niños empiezan a hablar realmente, porque el pensamiento lógico está ligado al lenguaje, obviamente. Y entonces, adaptándolo, como digo, a los niveles, se puede empezar a desarrollar el pensamiento lógico y la argumentación lógica desde muy jóvenes. Cuanto más, avancemos en los niveles escolares, pues más contenidos hacen falta para desarrollar esas argumentaciones lógicas, ¿no? Ese pensamiento crítico basado en la lógica. Pero empezar, se puede empezar desde el principio, y siendo, eso sí, lo más escrupulosos posibles en ceñirse a lo que es la argumentación lógica, digamos, unos criterios lo más objetivos posibles, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cómo puede superar el profesorado el miedo, o si existe ese miedo, a entrar en temas controvertidos dentro del Sí. aula de estos? Sí, yo creo que, vamos, hilándolo con lo anterior, yo creo que lo fundamental es darles a los alumnos el mayor número de referencias posibles para que ellos puedan profundizar en el conocimiento de ese tema. Y solo después, cuando se haya un trabajo lo suficientemente sólido previo, se puedan emitir juicios de valor, y ahí yo creo que siempre el profesor debe situarse en la posición, digamos, en la posición crítica, claro. Es decir, frente a una argumentación de un alumno, siguiendo el método socrático, vamos, someterle a preguntas para que se replantee sus propias posiciones, sean en un sentido o en otro, y él mantenerse, digamos, de un punto de vista lo más neutral posible, ¿no? Ujú. ¿Y cómo podemos enseñar a pensar sin decir exactamente qué pensar? Un segundo, un segundo. A ver, cuando quieras, contesta. Pues sí, yo te diría que aplicando el método socrático, es decir, más que emitiendo, que es el propio profesor el que emita juicios de valor más o menos categóricos, que excite, ¿no?, o propicie la reflexión por parte del alumno por medio de preguntas, ¿no?, por medio de interrogaciones. Si es así,
se le están dando las referencias para que él mismo las filtre y vaya dándose cuenta de los posibles errores o prejuicios y, digamos, se vaya profundizando en esos temas. Y ahí, como digo, la posición del profesor debe de ser la de dar las herramientas al alumno y, por supuesto, unos contenidos y unas referencias que, si no, le serían completamente desconocidas, pero sin decirle cuáles deben ser sus juicios de valor, ¿no? Porque la posición del profesor es en este sentido un guía necesario, pero un guía. ¿Y cuáles son las habilidades necesarias que debemos fomentar en nuestro alumnado para que puedan ejercer y desarrollar ese pensamiento crítico? Bueno, no sé si los llamaría habilidades, pero bueno, en todo caso sí, o bueno, destrezas o capacidades, sí. Una para mí muy importante, que, bueno, dos diría, bueno, más seguramente, pero bueno, la paciencia, que es una cosa que está ligada a la investigación científica y el pensamiento filosófico y en general teórico, la paciencia de someter a crítica, digamos, de estudiar o de investigar el tema que se esté abordando, y digamos, una cierta modestia, una cierta humildad, porque el adolescente, también el adulto, pero bueno, el adolescente es bastante soberbio en cierto modo, ¿no? Y bueno, ya Sócrates se jugó la vida precisamente por proponer una modestia esencial, que es la de que cualquiera que crea saber algo, así de manera, digamos, definitiva, sin un trabajo de reflexión o estudio previo, pues es un acto de soberbia y de la peor de las ignorancias, ¿no? Entonces, siempre conviene rebajar, ¿no?, la soberbia, la pretensión de saber más que los demás, en fin, a los niveles más elementales posibles, ¿no? Intentamos esta última parte hacerlo un pelín más corta, o sea, Sí. las dos destrezas, Sí, sí, sí. competencias, serían estas. Sí. Sí, pues yo diría que las capacidades que hay que desarrollar y que son esenciales son la paciencia del concepto que decía Hegel, que es dedicar el tiempo necesario, los pasos, el método necesario para profundizar en lo que se está investigando y luego ya poder hacer juicios de valor, pero con ciertos fundamentos. Y la humildad, la modestia socrática de no pretender saber más de lo que se sabe, porque es habitual en los adolescentes, bueno, y en general en la condición humana, ese acto de soberbia de creer que se sabe más de lo que se sabe, ¿no? ¿Y es compatible una de esas competencias que tú destrezas, la paciencia, con el ritmo, por ejemplo, de las redes sociales o el ritmo informativo o los estímulos a que están sometidos? No, es muy difícil compatibilizarlo. Precisamente por eso la escuela debe ser un oasis hasta cierto punto de refugio de esas, y sí, una especie de paraíso donde el tiempo de algún modo queda clausurado. O sea, ahí es donde no tienen por qué haber urgencias, se tiene que dedicar el tiempo que sea necesario en las mejores condiciones posibles y aislarse, digamos, de los terremotos del mundanal ruido, ¿no?